Buenos días con todos. Soy la doctora Fabiola Marcalaya, médico ocupacional, y hoy hablaremos de un tema que muchas veces pasa desapercibido, pero que afecta de manera silenciosa la salud de miles de trabajadores, el ruido industrial y las lesiones auditivas. Porque detrás de cada máquina, de cada proceso, de cada jornada laboral, hay una persona y proteger su audición es también proteger su bienestar, su comunicación, su seguridad y su calidad de vida. El título de nuestra capacitación es Ruido industrial y lesiones auditivas, protegiendo la salud de quienes hacen posible el trabajo. Hoy aprenderemos a reconocer los riesgos del ruido, sus efectos sobre el organismo, cómo prevenirlos y cómo cumplir con las normativas que nos ayudan a cuidar lo más valioso de la salud del trabajador. El objetivo principal de esta capacitación es prevenir y detectar de forma temprana las lesiones auditivas causadas por exposición al ruido industrial. Queremos que al final de esta sesión cada uno de ustedes sean capaces de comprender cómo el ruido afecta al oído humano, identificar los primeros signos de daño auditivo, aplicar medidas de control y prevención según la normativa vigente tanto nacional como internacional. Y algo muy importante es crear conciencia, porque el ruido no solo se escucha, también se siente, se acumula y si no se controla, deja huellas irreversibles. El ruido industrial es hoy uno de los principales riesgos ocupacionales a nivel mundial. Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, más de 1.100 millones de personas están en riesgo de perder su audición debido a la exposición prolongada de niveles elevados de ruido, en tanto en el trabajo como en actividades recreativas. La Organización Internacional del Trabajo, la OIT, señala que el ruido es responsable de cerca del 30% de enfermedades ocupacionales reportadas en países industrializados. Pero el impacto va más allá del oído. El ruido altera el sueño, incrementa el estrés, eleva la presión arterial, afecta la concentración y con el tiempo puede desencadenar fatiga mental y emocional. Por eso decimos que el ruido enferma aunque no se vea. Su daño es lento, silencioso y en la mayoría de los casos es irreversible. ¿Qué es el ruido industrial? En medicina ocupacional definimos el ruido industrial como todo sonido no deseado o molesto que interfiere con la comunicación, el descanso o el bienestar físico y mental del trabajador. El ruido no siempre implica dolor. Es una mezcla desordenada de frecuencias y vibraciones que pueden dañar progresivamente las células del oído interno. No todo sonido es perjudicial, pero cuando el nivel supera los 85 decibeles, durante una jornada laboral de 8 horas, el riesgo de lesión auditiva aumenta considerablemente. Para tener una idea, una conversación normal está entre 60 y 65 decibeles. El tránsito pesado está entre 85 y 90 decibeles. Y algunas maquinarias industriales pueden superar los 100 decibeles. Por eso, reconocer los niveles de ruido y controlarlos es una obligación preventiva, no es una opción. Para comprender cómo se produce el daño auditivo, primero debemos entender cómo está formado el oído. El oído tiene tres partes principales. El oído externo, que capta las ondas sonoras y las dirige hacia el tímpano. El oído medio, donde se encuentran tres huesecillos diminutos, que es el martillo, el yunque y el estribo, que amplifican estas vibraciones. Y tres, el oído interno, que contiene la cóclea, que es un órgano con miles de células ciliadas encargadas de transformar estas vibraciones en señales eléctricas que viajan al cerebro. Estas células ciliadas son extremadamente delicadas. Una vez dañadas por el ruido, no se van a regenerar, lo que explica por qué la pérdida auditiva es casi siempre irreversible. El oído no solo nos permite escuchar, también participa en el equilibrio.
la orientación espacial y la comunicación social. Cuando una persona pierde la audición, no solo deja de oír sonidos, sino que pierde parte de su conexión con el entorno. Tiene más dificultad para comunicarse, puede aislarse, distraerse o cometer errores en el trabajo. Y como mencionamos, la pérdida auditiva no tiene cura. Por eso, en salud ocupacional repetimos esta frase: la prevención es la mejor protección. El ruido actúa como una vibración mecánica. Cuando es excesiva, genera microtraumatismos repetidos sobre las células ciliadas del oído interno. Con el tiempo, estas células se lesionan, se inflaman y finalmente mueren. El proceso puede ser lento y silencioso, no hay dolor, no hay sangrado, pero sí una pérdida gradual de la capacidad auditiva. Por eso en salud ocupacional decimos que el ruido mata las células del oído sin que el trabajador se dé cuenta. No todos los ruidos son iguales. Existen tres tipos principales. Uno es el ruido continuo, que se mantiene de forma constante, como el de una turbina o un motor. Dos, el ruido intermitente, que aparece y desaparece, como el de una sierra eléctrica, que se enciende por momentos. Y tres, el ruido de impacto, que se produce de manera súbita y breve, como un golpe metálico, una explosión, un disparo. El ruido continuo genera fatiga auditiva sostenida. El de impacto puede producir daño inmediato y ambos son peligrosos si se repiten en el tiempo. Las lesiones auditivas se clasifican principalmente en dos tipos. Uno es la pérdida auditiva temporal, que va a ocurrir después de una exposición breve a ruido intenso. El oído se fatiga y la audición mejora con el descanso. Y dos es la pérdida auditiva permanente, que aparece tras meses o años de exposición continua. En este caso, sí, el daño es irreversible. La diferencia entre una y otra es que está en el tiempo de exposición y la falta de protección adecuada. Por eso, los controles periódicos son esenciales. Van a permitir detectar alteraciones antes de que sean irreversibles. La pérdida auditiva neurosensorial ese es el tipo de lesión más frecuente en la industria. Se produce cuando el ruido es intenso, que daña las células nerviosas de la cóclea, que transforman las vibraciones en señales eléctricas para el cerebro. Entonces, el trabajador empieza a perder la capacidad de oír sonidos agudos o de entender las palabras en ambientes con ruido de fondo. Lamentablemente no existe un tratamiento médico ni quirúrgico que repare estas células. Por eso la única herramienta realmente efectiva es la prevención: medir, controlar y proteger. Eh, en el ámbito ocupacional, las patologías auditivas más frecuentes derivadas de la exposición al ruido industrial son tres. Uno, la hipoacusia inducida por ruido, que es una pérdida auditiva neurosensorial, generalmente bilateral, progresiva y permanente. Se origina cuando las células ciliadas del oído interno sufren un daño por exposición continua a niveles elevados de presión sonora. El tinnitus o los acúfenos en el oído, también conocidos como zumbidos, es la percepción de un sonido que no proviene del exterior. Puede manifestarse como un pitido, un silbido o un zumbido constante y suele ser una señal temprana de lesión auditiva. Quiero que recalcar esto porque este sonido se escucha tanto de día como de noche. Es decir, las personas que tienen este problema se les dificulta el dormir porque van a tener que estar todo el tiempo con ese zumbido. Y por último, tenemos la fatiga auditiva que aparece tras varias horas de exposición a ruido intenso y en esta fase el trabajador siente que escucha menos. Pero tras un periodo de descanso, la audición se recupera parcialmente. Sin embargo, cuando esta exposición se repite cada día, la fatiga se transforma en un daño irreversible. Estas tres manifestaciones, tanto la hipoacusia como los acúfenos y la fatiga auditiva, son los primeros signos de alerta que debemos de reconocer para actuar antes de que el daño sea
se vaya a consolidar. La pérdida auditiva inducida por ruido no aparece de un día para otro. Suele comenzar de manera sutil. Los trabajadores pueden oír voces, pero sienten que las palabras son poco claras, como si alguien hablara detrás de una pared. em, Necesitan que les repitan varias veces lo que se dice. En casa notan que deben subir el volumen de la televisión o del celular, a veces sin darse cuenta hasta que alguien se los menciona. En las reuniones sociales terminan cansados de pedir que les repitan y muchas veces optan por quedarse callados o apartarse del grupo. Este aislamiento no solo afecta la comunicación, sino también la autoestima. El esfuerzo constante por escuchar genera fatiga mental, dificulta para concentrarse y hasta da irritabilidad. Y en algunos casos aparecen pitidos o zumbidos constantes que van a acompañar el silencio, afectando el descanso y el bienestar emocional. Los efectos del ruido dependen tanto de su intensidad como del tiempo de exposición. A partir de 80 decibeles, de forma continua, el oído comienza a sufrir microlesiones que con el tiempo se acumulan. Cuando los niveles alcanzan los 100 decibeles, el daño puede producirse en cuestión de minutos. Y estos niveles se encuentran, por ejemplo, cerca de maquinarias industriales o en eventos musicales como amplificadores, un amplificador elevado. Y a partir de los 120 decibeles, el oído experimenta dolor inmediato, pudiendo producirse daño severo en un solo instante, como ocurre con el impacto de una sirena cercana o herramientas neumáticas. Cada incremento de 3 decibeles duplica la energía del sonido, lo que significa que pequeños aumentos pueden multiplicar el riesgo del daño auditivo. Eh, Estos ejemplos permiten visualizar mejor qué tan expuestos estamos al ruido de la vida diaria y en el trabajo. Por ejemplo, un susurro o una biblioteca van a generar niveles muy bajos, entre 30 y 40 decibeles. Una conversación normal, como ya les había mencionado, alcanza a ser alrededor de los 60 decibeles. Sin embargo, una aspiradora o tráfico intenso ya se acercan al umbral del riesgo. El uso de herramientas eléctricas, taladros o maquinarias pesadas van a elevar la exposición a 100 decibeles o más. Incluso muchos auriculares al máximo volumen, los famosos audífonos, pueden superar los 110 decibeles, que es lo mismo que una discoteca. A partir de los 120 decibeles, como ocurre con las sirenas o los disparos cercanos, el daño puede ser instantáneo. Por eso, entender la magnitud del ruido es clave para tomar conciencia y proteger nuestra audición. En salud ocupacional es frecuente escuchar frases erróneas sobre el ruido y la audición. Uno de los mitos más comunes es: si no me duele, no me afecta. Falso, porque el daño auditivo ocurre sin dolor. El oído no avisa. Cuando el trabajador empieza a notarlo, ya existe lesión permanente. Otro mito frecuente es: los tapones o protectores me quitan la audición. En realidad, los protectores van a reducir el ruido dañino, pero van a permitir escuchar las órdenes y las alarmas de forma segura. También se dice: los jóvenes no se quedan sordos. Hoy esto es completamente falso. Cada vez más jóvenes presentan hipoacusia por uso prolongado de audífonos o asistencias a conciertos con niveles peligrosos de ruido. Otro error es pensar que si dejo de estar en ambientes ruidosos, entonces mi oído se va a recuperar. Las células del oído interno, como les dije anteriormente, no se regeneran. Solo la fatiga auditiva puede ser reversible, pero el daño estructural no. Y finalmente, es falso creer que la pérdida auditiva es solo una cosa de viejos, o que subiendo el volumen escucho mejor. Subir el volumen solo acelera el daño. La información y la prevención son las mejores herramientas para conservar la audición a cualquier edad. Existen señales tempranas que deben hacernos sospechar de este daño auditivo. Entre ellas tenemos los zumbidos o pitidos persistentes, la dificultad para entender conversaciones, el necesitar subir constantemente el volumen o pedir que te repitan lo dicho con frecuencia. El trabajador
puede sentir además cansancio, estrés o dificultad para concentrarse después de un turno ruidoso. Estos síntomas son una llamada de atención que nunca deben ignorarse. Detectarlos a tiempo van a permitir intervenir antes de que el daño sea irreversible. El ruido no solo daña el oído, su impacto va mucho más allá del sistema auditivo. A nivel general, el ruido crónico va a incrementar los niveles de cortisol y adrenalina, las hormonas del estrés. Esto genera taquicardia, aumento de la presión arterial, el insomnio, la ansiedad, fatiga. Y en trabajadores expuestos también se ha evidenciado mayor riesgo de hipertensión arterial, trastornos del sueño y accidentes laborales por distracción o pérdida de concentración. El organismo percibe el ruido como una amenaza constante. Por eso, aun cuando el trabajador crea que ya se acostumbró, su cuerpo sigue en estado de alerta. Los primeros signos clínicos de un daño auditivo suelen ser sutiles. Entonces no te vas a dar cuenta. Y el trabajador empieza a subir el volumen de la radio o la televisión, tiene zumbidos intermitentes, dificultad para entender conversaciones en ambientes ruidosos y a veces refiere dolor leve o sensación de presión en los oídos, como si los tuviera tapados. Entonces, estos síntomas son indicadores precoces de lesión coclear. Si se detectan y se actúa pronto, pueden evitarse ya un daño mayor. Ignorar estos signos y continuar esta exposición solo nos va a conducir a la pérdida progresiva e irreversible de la audición. El mecanismo del daño auditivo inducido por ruido se basa en el estrés oxidativo. Cuando el sonido es muy intenso, las células de tu oído interno generan radicales libres, que son moléculas que dañan sus propias membranas. Esto va a producir la inflamación, edema y finalmente la muerte de estas células ciliadas del órgano de Corti, que son los responsables de transformar el sonido en impulsos eléctricos. Entonces, una vez destruidas estas células, no se van a regenerar. Y es por eso que el daño ya es permanente. El proceso puede ser lento, pero acumulativo. Cada jornada ruidosa sin protección suma un poco más de pérdida auditiva. El diagnóstico de las lesiones auditivas ocupacionales debe ser clínico y también funcional. Comienza con una anamnesis detallada, es decir, una descripción de cuáles son tus signos y síntomas, qué es lo que tú has tenido, donde el médico va a investigar tus antecedentes de exposición al ruido, el uso de protectores y síntomas auditivos. Luego de eso se realiza un examen otoscópico que permite descartar si tú tienes tapón de cerumen u otras causas externas de hipoacusia. Y ya luego viene la audiometría tonal, que es la prueba clave. Esta te va a medir la capacidad auditiva en diferentes frecuencias y te va a permitir identificar si el patrón es compatible con la exposición ocupacional o no. En esta diapositiva observamos el patrón clásico de una audiometría con exposición a ruido. Noten que la curva desciende principalmente en las frecuencias altas, entre 3000 y 4000 Hertz. Y este tipo de caída es característica del daño de ruido ocupacional. Al inicio, el trabajador puede no percibirlo porque estas frecuencias no son las principales para la comunicación verbal. Sin embargo, si la exposición continúa, el daño se extiende hacia las frecuencias de la voz, afectando la comprensión del habla cotidiana. En otras palabras, el trabajador comienza a escuchar, pero no va a entender lo que la otra persona está hablando. Este hallazgo es un signo de alarma y debe motivar medidas preventivas inmediatas. El ruido no solo daña el oído, sino que produce un estrés fisiológico generalizado porque activa de forma continua el sistema nervioso simpático.
¿Esto qué va a provocar? Una vasoconstricción, aumento del pulso, es decir, los latidos cardíacos, la tensión arterial elevada, la liberación del cortisol, la que es la que te va a elevar el estrés. En palabras simples, el cuerpo entra en modo de alerta todo el tiempo. Entonces, si el trabajador permanece muchas horas en ambientes ruidosos, su organismo no logra descansar ni va a recuperarse. A largo plazo, esto puede contribuir al desarrollo de hipertensión, fatiga crónica e incluso trastornos del sueño. Por eso es que decimos que el ruido es un agente físico con impacto sistémico y no solo auditivo. El ruido constante, pues, va a deteriorar el bienestar mental, ¿no? Por eso es que vemos también que el trabajador va a tener efectos psicológicos. Las personas expuestas suelen presentar irritabilidad, ansiedad, cefaleas tensionales o dificultad para concentrarse. La Organización Mundial de la Salud ya lo clasifica como un contaminante ambiental, con efecto psicológico comprobado en entornos laborales. Este malestar puede traducirse en conflictos interpersonales, ausentismo y bajo rendimiento. Recordemos que el trabajador no solo lleva el ruido en los oídos, lo lleva también en su mente. Un ambiente auditivo saludable favorece la calma y la concentración y la convivencia laboral. La exposición a ruido no solo enferma, también pone en riesgo la seguridad. Cuando un trabajador no escucha, por ejemplo, las alarmas o los avisos o la voz de un compañero, los accidentes ocurren con mayor facilidad. Estudios muestran que los ambientes con niveles superiores a 85 decibeles tienen una incidencia significativa mayor de incidentes laborales. La distracción auditiva puede causar errores operativos, caídas, colisiones, contusiones. Por eso, controlar el ruido no es solo cuidar la audición, sino también es prevenir accidentes y proteger las vidas. El ruido continuo va a disminuir la eficiencia y el rendimiento laboral. Cuando tu cerebro se ve obligado a filtrar sonidos molestos, se agota más rápido el cerebro. Entonces, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, ha demostrado que la productividad puede disminuir hasta en un 15% cuando los niveles de ruido superan los 80 decibeles. Además, se incrementan los errores, el cansancio y el tiempo de reacción. Un entorno acústicamente controlado favorece mayor concentración, bienestar y la calidad del trabajo. Reducir el ruido es una inversión, no es un gasto. No todos los trabajadores responden igual al ruido. Las personas mayores, ¿no? Los hipertensos o diabéticos o quienes consumen medicamentos ototóxicos, es decir, quienes hacen, son medicamentos que causan algún daño al oído, presentan una mayor susceptibilidad al daño auditivo. Con la edad, las células ciliadas, como les decía, del oído interno, pierden su capacidad de regeneración. Es algo normal, natural, que nos va a pasar a todos. Esto explica por qué algunos trabajadores desarrollan una pérdida auditiva más rápido que otros, aún estando en el mismo puesto. Por eso, el examen médico ocupacional debe considerar siempre la historia clínica completa y los factores de riesgo individual. Y es por eso que es importante que tomemos mucho cuidado cuando nos hacen el examen de la audiometría, ¿no? En el cual nos ponen unas orejeras en los oídos y tenemos pues que concentrarnos para poder escuchar los sonidos que nos están emitiendo primero en un oído y luego en el otro,
y poder o levantamos la mano para poder identificar que lo estamos escuchando o apretamos el botón de un interruptor. Pero sí es importante, ¿por qué? Porque nosotros, este examen es subjetivo, es decir, si tú aprietas el botón, escucha, si tú aprietas el botón, pues van a detectar que tú estás escuchando y si no, no. Entonces, es importante tomarle la debida conciencia a este examen para poder tener un verdadero diagnóstico de tu estado de salud auditiva, para poder tomar medidas preventivas. Y esto va a ayudar a que el equipo de SST pueda pues darte las mejores prevenciones a nivel del trabajo y a nivel del ruido en el cual te encuentres en tu puesto de trabajo. O inclusive te pueda orientar si es que se debe acudir al médico especialista, que en este caso sería el otorrinolaringólogo. Como les mencionaba anteriormente, existen los medicamentos ototóxicos que van a dañar directamente las células sensoriales del oído interno. Entre los más conocidos están los aminoglucósidos, algunos quimioterápicos y los antiinflamatorios no esteroideos como los AINES. ¿No? Entonces, cuando estos fármacos se combinan con exposición al ruido, el daño se potencia exponencialmente. Por eso es vital que el médico ocupacional conozca el tratamiento farmacológico actual del trabajador antes de asignar un puesto con exposición sonora. Una buena anamnesis puede prevenir una discapacidad irreversible. Asimismo, hay medicamentos que, por ejemplo, de repente una persona ha consumido, ¿no? Anteriormente ante una determinada enfermedad. Y es necesario que cuando te realicen en el examen ocupacional y te digan, has consumido alguna clase de medicamentos, pues lo mencionemos. ¿Por qué? Porque eso significa que hay una alta probabilidad de que determinados medicamentos, si tú los has consumido o has tenido alguna enfermedad y te los han dado por un determinado tiempo, entonces puede ser que tu oído pues haya tenido algún efecto sobre el tema de la audición y en este caso, ¿no? Es necesario conocerlo para poder ir previniendo y poder saber si es que tú mañana más tarde, estando en este puesto laboral, pues vas a tener alguna clase de problema en la audición. Entonces, ¿para qué nos sirve? Para que podamos prevenir la disminución auditiva, ¿no? Entonces, por eso es muy importante el tema del examen ocupacional y lo que le mencionemos al médico. Muchas veces, de repente, por querer hacerlo rápido, querer salir rápido, pues le decimos dos o tres cosas que y no lo hacemos de manera consciente, ¿no? Entonces, yo sí les solicitaría que cuando hagan su examen ocupacional, ya saben, muchos ya han hecho este examen varias veces y ya saben más o menos qué les van a preguntar. Antecedentes ocupacionales, le van a preguntar antecedentes personales, qué enfermedades tuvieron, cuánto tiempo estuvieron, de repente si estuvieron hospitalizados, cuánto tiempo, qué medicamentos tomaron, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para poder saber específicamente si es que hay algún riesgo posteriormente para poder prevenir. Esa es la idea. Y también son importantes los antecedentes familiares, ¿no? Para poder saber si es que hay puede haber algún tipo de enfermedad congénita. La pérdida auditiva no solo impacta en el trabajo, sino también en la vida social y familiar. Las personas con hipoacusia suelen aislarse porque no comprenden las conversaciones. Esto va a generar frustración, inseguridad y disminución de la autoestima. A nivel laboral puede limitar ascensos, provocar despidos o reasignaciones. La sordera ocupacional es, por tanto, una discapacidad prevenible que afecta profundamente la calidad de vida. Por eso es importante, y se los vuelvo a decir, el tema de la prevención. ¿Por qué? Porque mañana más tarde, cuando una persona
o por ejemplo ya vayamos perdiendo la audición, esta persona se va a aislar. Ustedes dirán ahora, no, 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 eso de repente no pasa, pero sí pasa. Y ustedes lo van a ver, por ejemplo, en las personas mayores de su familia, ¿no? De repente papás o de repente abuelos, ¿no? Que no escuchan y por no decir o por no sentirse mal, pues van a decir sí a todo, o de repente, ah, ya, y en realidad no entendieron nada, ¿no? Entonces, y la persona, ¿cómo creen que se va a sentir esa persona? ¿No? Entonces se va a sentir aislada, se va a sentir pues que ya, digamos como que no tiene un motivo como para conversar con otra persona y el tema social es muy importante, ¿no? Es por eso hay que tenerles mucha paciencia, ¿no? Si tenemos algún familiar que ya está perdiendo la audición. Y en temas del trabajo, pues es importante, ¿por qué? Porque por ejemplo, ¿no? Si hay una persona que a cada rato está preguntando qué dijiste o está preguntando, ¿puedes repetir por favor? Entonces las demás personas se van a cansar y los van a aislar. O esa misma persona también se va a sentir fastidiada y también se va a aislar. Entonces ahí vienen los problemas, ¿no? Entonces, dentro del punto de vista del impacto social. No se puede controlar lo que no se mide. Y eso es muy importante, ¿no? Porque es importante, y ustedes de repente lo han visto, en el momento en el cual se hacen los famosos monitoreos. No existen varias medidas o varias maneras de cómo medir el tema del ruido. Uno es el tema de la dosimetría personal, que lo que va a permitir es conocer la dosis real del ruido recibida por un trabajador durante su jornada. Y en esta em, ilustración o esta imagen, lo que vemos es que la persona tiene un dosímetro, ¿no? Tiene puesto. Entonces, ¿en qué consiste? En que se le coloca al trabajador un dosímetro y se le dice, haz tu trabajo normal. Y el trabajador hace su trabajo normal y él de repente se va para un lado, está trabajando, de ahí de repente tiene que caminar hacia otro lado y todo ese digamos, todo el tiempo va a ir marcando cuántos decibeles o a cuántos decibeles está, ¿no? Y, por ejemplo, hasta cuando se va a almorzar, también tiene que cargar el dosímetro. Entonces, va a ser como una media para saber cuántos decibeles o, en todo caso, en qué momentos es que se mueven los decibeles. Y digamos como que es algo más exacto. ¿Por qué? Porque muchas veces los trabajadores no solamente trabajan en un solo sitio, sino que se movilizan, ¿no? Cargan algo para el otro lado, cargan o se van para el otro lado, entonces, o atraviesan lugares donde de repente hay más ruido o de repente menos. Entonces, ese es el kit del asunto en la dosimetría, es eso, que se coloca el aparato o el dosímetro al trabajador para poder conocer la dosis real de ruido que recibe este trabajador. El segundo es el sonómetro. El sonómetro va a medir los niveles en puntos fijos del área. Es decir, el sonómetro te mide como el ruido ambiental, ¿no? Entonces lo colocan en un determinado sitio, por lo general lo ponen casi en el centro o donde están los trabajadores para ver cuánto es el ruido en ese ambiente, ¿no? Por eso es que le decía que el dosímetro es más específico para la persona porque a veces las personas pues trabajan en un sitio, pero a veces se trasladan, ¿no? Entonces, por eso. Pero el sonómetro lo que hace es medir el ambiente en un punto, ¿no? En un punto determinado. Y el mapa de ruido va a identificar las zonas críticas dentro de la empresa. Lo que se hace con el mapa de ruido es pues saber en cada punto de la empresa cuántos decibeles estamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, en el área tal hay 85, en el área tal hay 90, en la otra área hay 60 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, así. Según la resolución ministerial la 050-2013, estas mediciones deben realizarse periódicamente, ¿no? Es decir, los monitoreos deben ser periódicos o cuando hay algún cambio en procesos, ¿no? De repente, este, de repente han cambiado alguna maquinaria o de repente
se ha malogrado alguna maquinaria y está sonando más, o de repente ha habido algún cambio de áreas, no sé, ¿no? Entonces, donde haya habido algún cambio en el proceso, ¿no? O las maquinarias se han incrementado, ha habido un cambio en las maquinarias también, ¿no? Se deben realizarse los monitoreos nuevamente. Y estas evaluaciones van a ser la base para el programa del control efectivo, ¿no? ¿Cuáles son los límites permisibles? Los límites permisibles de exposición, como ya me parece que ya casi la mayoría sabe, están normados, ¿no? por el Decreto Supremo 024 de 2016 y siguen los criterios de la OIT. Eh, es decir, superar los 85 decibeles durante 8 horas de trabajo requieren medidas inmediatas de control, ¿no? Cada incremento de 3 decibeles va a reducir la mitad del tiempo seguro de exposición. Es por eso que se dice acá, ¿no? En esta imagen, nos dice que lo permitido es en 85 decibeles de un determinado lugar, pueden trabajar hasta 8 horas de trabajo. Con 88 decibeles, tiene que ser ya solamente 4 horas de trabajo. Con 91 decibeles en la zona, 2 horas de trabajo. 94 decibeles, 1 hora de trabajo. ¿Cuál es el nivel de exposición diario equivalente? Permitido 85 decibeles. Entonces, esto significa que pequeñas variaciones, miren, va disminuyendo de 3 en 3, ¿no? Es decir, de 3 en 3 decibeles se va a reducir la mitad del tiempo seguro de exposición. Esto significa que estas pequeñas variaciones pueden duplicar el riesgo auditivo. Comprender esta relación nos va a ayudar a valorar la importancia del control y del uso constante de nuestros equipos de protección personal auditivo. Y es por eso que es importante usar los EPPs. Las fuentes de ruido en una planta industrial son múltiples, ¿no? Motores, ventiladores, compresores, prensas, herramientas neumáticas o el transporte interno, que también puede existir. Pero identificarlas nos va a permitir priorizar las intervenciones que vayamos a hacer. Entonces, a veces una pequeña modificación mecánica o un buen mantenimiento va a poder reducir significativamente los decibeles. Y la ingeniería del control del ruido va a empezar o empieza con una buena observación técnica. La primera línea de defensa frente al ruido industrial siempre es el control de ingeniería. El objetivo es eliminar o reducir el ruido en su origen. Eso es lo primero que nosotros debemos poner. Una de las estrategias más efectivas, primero, es el enclausuramiento de los equipos ruidosos, utilizando cabinas o recintos con materiales absorbentes de sonido. También pueden aplicarse el aislamiento acústico mediante barreras o paneles diseñados para evitar la propagación del ruido. Otro puede ser el mantenimiento preventivo, eso es fundamental. Un rodamiento seco, una correa floja o una vibración no corregida puede incrementar el ruido entre 5 y 10 decibeles, lo que representa una diferencia significativa para la salud del trabajador. Recordemos que cada decibel que reducimos es una dosis de riesgo que eliminamos. Por ello, los programas de mantenimiento deben incluir revisión periódica de niveles de ruido como parte de la gestión de salud ocupacional. Sobre los controles administrativos, cuando no es posible eliminar el ruido desde la fuente, se implementan los controles administrativos. Estos buscan reducir el tiempo de exposición o modifican la organización del trabajo para proteger la audición. Por ejemplo, rotar al personal entre zonas de diferentes niveles sonoro disminuye la dosis diaria acumulada. También deben establecerse tiempos de descanso auditivo, breves, pausas en ambientes silenciosos, que permiten recuperar parcialmente la sensibilidad del oído. La señalización adecuada es otra medida clave
debe estar visible, actualizada y en lenguaje claro para todos los trabajadores. Y finalmente, la zonificación de áreas ruidosas facilita el control. Delimitar con colores o avisos visibles ayuda a mantener la conciencia preventiva. Y estas medidas, aunque administrativas, tienen un gran impacto en la protección de la salud auditiva. Los equipos de protección personal auditiva son el último nivel de control, pero no por ello menos importante. Deben usarse cuando los niveles de ruido no pueden reducirse suficientemente con controles de ingeniería o administrativos, los cuales ya hemos visto anteriormente. Existen diversos tipos. Los tapones auditivos que se introducen en el canal auditivo, las orejeras que cubren completamente la oreja, y los cascos con absorción de sonido, que integran protección auditiva y craneal. La elección depende del nivel de ruido, del tipo de tarea y de la comodidad del usuario o del trabajador. Es importante destacar que la atenuación efectiva solo se logra si el EPP está bien colocado y en buen estado. De nada te va a servir el mejor equipo si se usa incorrectamente o se retira durante la exposición. Por eso la capacitación y el seguimiento continuo son esenciales. En la práctica diaria se observan errores frecuentes que anulan la protección. Uno de los más comunes es colocar mal el tapón o las orejeras. Si hay fugas de sonido, la reducción en los decibeles se pierde casi por completo. Otro error típico es retirar el PP, solo por unos minutos, por incomodidad o por una conversación. Esos ratitos suman minutos valiosos de exposición directa, suficientes para causar daño. También ocurre que los equipos dañados o sucios no se reemplazan a tiempo. Un tampón deformado o una esponja rota ya no cumple su función. Y nunca deben compartirse los protectores personales por riesgo de infecciones o mal ajuste. Estos hábitos aparentemente pequeños pueden marcar la diferencia entre conservar o perder la audición. La educación continua y la supervisión activa son la clave. La prevención auditiva es una responsabilidad compartida, pero el trabajador tiene un rol protagónico. Su compromiso es usar siempre su EPP de forma correcta durante toda la exposición al ruido. Además, debe reportar cualquier fallo o deterioro de su equipo para que sea reemplazado oportunamente. La participación activa en los exámenes médicos periódicos va a permitir detectar cualquier tipo de alteración auditiva en etapas iniciales, cuando todavía se pueden detener. Finalmente, debe mantener hábitos seguros, evitar quitarse los protectores auditivos incluso por breves instantes. La constancia de estas acciones es verdaderamente la que va a preservar la audición a lo largo del tiempo. Y es por eso que es muy, pero muy importante. Este es un ejemplo real que resume la historia de muchos trabajadores. Juan, un operador de maquinaria, estuvo más de una década expuesto al ruido constante sin protección adecuada. Al principio los síntomas eran mínimos, un zumbido ocasional al final de la jornada, una ligera molestia. Con el tiempo comenzó a notar que debía pedir que le repitieran las palabras, sobre todo cuando había ruido ambiental. Hoy su pérdida auditiva es irreversible. Bueno, más allá de las cifras, en este caso nos recuerda que detrás de cada audiometría anormal hay una historia humana, con consecuencias familiares, laborales y emocionales. No seamos Juan, que luego va a tener problemas tanto sociales como familiares, ¿no? La prevención es el único camino para evitar repetir historias como la de Juan. Ya estamos terminando la capacitación.
En las conclusiones, bueno, podemos resumir este tema, vamos a resumirlo en 3 ideas esenciales. Primero, la pérdida auditiva inducida por ruido es irreversible. No existe tratamiento médico que devuelva la función de las células ciliadas dañadas. Entonces, aquí hay que tomar conciencia de que si ya tenemos algún problema, se les ha mencionado los síntomas, entonces hay que acudir al médico especialista para poder prevenir y que esto no avance. En segundo lugar, la prevención es tarea de todos, empleadores, trabajadores, médicos y especialistas en seguridad, ¿no? Tercero, que cada decibel que logramos reducir va a representar un paso más hacia un entorno de trabajo saludable y sostenible. Entonces, por eso es importante que en un espacio, en un lugar en el cual haya ruido, uses tu EPP auditivo. La protección auditiva es una inversión en bienestar, en productividad y en calidad de vida. Estas recomendaciones deben convertirse para ustedes en hábitos cotidianos. A ver, primero, revise periódicamente el estado de sus protectores auditivos, en realidad de todos sus EPPs. Si están sucios o deformados, cámbienlos. Nunca trabaje sin su equipo de protección personal auditivo, aunque la tarea le parezca muy breve. Acuda puntualmente a sus audiometrías, a sus exámenes médicos ocupacionales. Son la mejor herramienta para detectar si hay algún daño a tiempo. Finalmente, no ignore los síntomas, zumbido, sensación de oído tapado, dificultad para entender conversaciones. Estas son señales tempranas de algún tipo de daño. Reportarlas oportunamente va a permitir actuar antes de que la pérdida sea permanente. Recordemos que la salud auditiva es parte esencial del bienestar integral del trabajador. Quiero cerrar con esta frase que resume el mensaje de toda esta capacitación. El silencio puede ser paz, pero también puede ser pérdida. La audición es un don que muchas veces no valoramos hasta que comienza a faltar. Cuidarla es una muestra de respeto hacia nuestro cuerpo y hacia nuestra vida laboral. La prevención no cuesta mucho, pero la pérdida auditiva sí tiene un costo alto, personal, emocional y profesional. Es por eso que los invito a reflexionar y a asumir el compromiso de proteger su salud auditiva desde hoy, porque el ruido puede ser parte del trabajo, pero la pérdida auditiva no debe ser parte de la vida. Gracias.